lo diferente siempre se ve como una amenaza. Es por eso que las personas inteligentes se retiran, no por orgullo, sino por protección. Sin embargo, las personas inteligentes sufren demasiado. Una mirada fría, una palabra indiferente o alguna injusticia les afecta más de lo que debería. Perciben el sufrimiento de los demás, absorben energías, capturan atmósferas. Viven como antenas abiertas, siempre en sintonía con lo que el mundo intenta ocultar. Esta sensibilidad los hace empáticos, pero también los hace vulnerables. Por lo tanto, necesitan periodos de soledad para desintoxicarse emocionalmente. El dolor de la diferencia es también el precio de la autenticidad. Si bien muchos eligen máscaras para ser aceptados, el individuo lúcido prefiere ser rechazado en lugar de fingir. Entiende que vivir de acuerdo con la propia verdad requiere coraje, y ese coraje rara vez se entiende. La soledad se convierte entonces en el refugio de lo verdadero, el lugar donde puede respirar sin tener que disminuirse. Jung dijo que nadie se ilumina imaginando figuras de luz, sino haciendo consciente la oscuridad. Y las diferentes personas son precisamente las que tienen el coraje de mirar esta oscuridad, por dentro y por fuera. No huyen de las sombras, porque saben que el crecimiento está en ellos. Pero esto los separa de aquellos que todavía viven de ilusiones cómodas. Es el precio de la lucidez. Ver más es sentir más. Con el tiempo, estas personas aprenden a convertir la diferencia en fortaleza. Descubren que lo que los aisló también los distingue. Que su profundidad es un regalo, no una carga. Que su capacidad de sentir es la misma que los convierte en creadores, pensadores, sanadores. Entienden que lo que les duele es precisamente lo que los hace humanos en un mundo que se está robotizando. El dolor de la diferencia nunca desaparece, sino que se transforma en sabiduría. El alma aprende a caminar sola sin sentirse perdida. Aprende que el aislamiento no es rechazo, es selección. El universo aleja lo que no vibra a la misma frecuencia. Y en este proceso surge una paz discreta, nacida de la aceptación de ser exactamente quien eres, aunque el mundo nunca lo entienda. Al final, la diferencia es la señal de que el alma ha encontrado su propia voz. Las personas inteligentes viven solas, porque prefieren la verdad solitaria a la compañía que exige falsedad. Y esa elección, aunque duele, es lo que los hace libres, libres para pensar, sentir y existir sin tener que disfrazarse. 9. Reconciliación con la propia soledad. Llega un momento en que la mente inteligente deja de luchar contra la soledad y comienza a comprenderla. Jung dijo que la soledad es peligrosa, es adictiva. Cuando te das cuenta de cuánta paz hay en ella, ya no quieres lidiar con el caos. Lo que una vez pareció una maldición, comienza a revelarse como un santuario. El silencio, una vez insoportable, se convierte en refugio. Es en este punto que la soledad deja de ser ausencia y se convierte en presencia, la presencia de uno mismo. Después de años de tratar de encajar, el individuo despierto comprende que la paz vale más que cualquier pertenencia forzada. Se da cuenta de que las multitudes son ruidosas pero vacías y que estar rodeado de gente no siempre es estar acompañado. Las personas inteligentes descubren que es mejor caminar solas hacia la verdad que perderse entre los que viven de ilusiones. Esta aceptación marca el comienzo de una nueva fase, la de la madurez espiritual. La reconciliación con la soledad no significa renunciar al amor o a las relaciones, significa purificarlas. El individuo aprende a relacionarse sin dependencia, a amar sin perderse, a estar con los demás sin tener que huir de sí mismo. Jung vio esto como el equilibrio de lo consciente y lo inconsciente. El momento en que el ser ya no busca afuera lo que ya ha encontrado dentro. La empresa ya no es una necesidad que se convierte en una elección. El silencio comienza a enseñar lo que las voces del mundo nunca han enseñado. Revela el ritmo de la propia mente, el poder de la introspección y el placer de la existencia sin prisas. En la quietud, el alma encuentra respuestas que el ruido siempre ha amortiguado. La mente lúcida comienza a apreciar gestos simples, el sonido de la lluvia, un café solitario, un paseo sin destino.
Es en la simplicidad que redescubre lo sagrado. Jung dijo que el viaje más largo es el que va del intelecto al corazón. Y esto es precisamente lo que sucede cuando la persona inteligente se reconcilia con la soledad. Desciende del pensamiento al sentimiento. Deja de analizar tanto y empieza a vivir más tiempo. Aprende a acoger su propia vulnerabilidad como parte del camino. El aislamiento deja de ser un escape y se convierte en un reencuentro. Con el tiempo, esta reconciliación genera una fuerza tranquila. El individuo ya no se apresura a explicar quién es. No busca la aprobación, no teme la retirada. Entiende que no todos lo seguirán, y eso está bien, porque la soledad ya no es soledad cuando el alma se siente completa. El autoconocimiento llena el espacio que antes ocupaba la carencia. Las personas inteligentes, cuando llegan a esta etapa, comienzan a irradiar serenidad. Su presencia es silenciosa pero poderosa. Dicen poco, pero sus palabras tienen peso. Ya no se alimentan de elogios ni se ven sacudidos por los rechazos. Aprendieron a ser su propia unidad. Y eso los hace impenetrables a la manipulación y al drama emocional. Esta reconciliación también los hace más compasivos. Al comprender su propio dolor, llegan a comprender el dolor de los demás. La soledad madura la mirada y el amor que nace de ella es más puro, porque no es carencia, es dar. A los que han aprendido a bastar no les gusta llenar, les encanta desbordar. Al final, el individuo inteligente entiende que estar solo es solo un estado físico. En el plano del alma nunca estuvo solo, lo estuvo con todo lo que es verdadero dentro de él. Y cuando se instala esta comprensión, el silencio deja de ser vacío y se convierte en plenitud. Es el punto en el que la soledad deja de ser una carga y se convierte en libertad. La libertad de estar completo sin depender de nadie. La soledad como portal a la autenticidad. Carl Jung afirmó que el ser humano solo encuentra su verdadera esencia cuando se libera de las voces externas y se sumerge en su propio silencio. La soledad, para las personas inteligentes, es este portal, el espacio donde caen las máscaras, emergen las verdades y el alma finalmente respira sin tener que complacer a nadie. El aislamiento se convierte en el laboratorio de la autenticidad. Es allí donde el individuo deja de representar y comienza a existir. Descubre que la soledad no es la ausencia del mundo. La autenticidad nace cuando la mirada se vuelve hacia adentro. El ser inteligente, cansado de tratar de amoldarse a las expectativas de los demás, elige su propia verdad, incluso si lo hace incomprendido. Jung dijo que el privilegio de una vida es convertirse en quien realmente eres. Pero para eso se necesita coraje. Coraje para decepcionar, alejarse, ya no encajar donde antes había espacio. La soledad es el precio de la libertad interior. Al principio, este camino es arduo. La mente siente vacío, el corazón siente carencia y el cuerpo siente el peso de caminar solo. Pero con el tiempo la soledad revela algo que el mundo nunca ha podido ofrecer: integridad. La persona descubre que puede estar completa incluso sin testigos, que puede sonreír sin aplausos y crecer sin público. Y cuando esta conciencia florece, ningún rechazo la lastima más, porque ya se ha aceptado completamente a sí misma. Esta autenticidad despierta una serenidad que el mundo no entiende. Aquellos que han aprendido a estar solos no desesperan por atención, no piden afecto, no compiten por el espacio. Su energía cambia, se vuelve más centrado, más tranquilo, más estable. Es lo que Jung llamó el yo integrado, el estado en el que el yo consciente y el inconsciente bailan en armonía. El individuo comienza a vivir de acuerdo con lo que siente y no con lo que se espera de él. La soledad, entonces, deja de ser un castigo y se convierte en un amo. Nos enseña a escuchar el corazón, a discernir lo esencial, a abandonar lo innecesario. Las personas inteligentes descubren que la autenticidad es silenciosa, y es precisamente en el silencio donde el alma revela su verdadero sonido. Ninguna multitud puede ofrecer lo que ofrece la quietud interior: claridad. Con el tiempo, la soledad se convierte en territorio sagrado. Es donde nacen las ideas, donde se fortalece la intuición
donde se expande la conciencia. La mente sabia se da cuenta de que la soledad es el estado natural del alma madura, no por rechazo, sino por evolución. Es en él donde el individuo se purifica del ruido, se reconecta con lo real y se prepara para el mundo con más fuerza y verdad. Jung dijo que nadie se ilumina imaginando figuras de luz, sino haciendo consciente la oscuridad. Y eso es exactamente lo que hace la soledad. Nos obliga a mirar lo que ocultamos, a aceptar lo que somos, a integrar las sombras que negamos. La autenticidad no nace de la perfección, sino de la aceptación total de quiénes somos, luz y sombra, razón y emoción, fuerza y fragilidad. La persona inteligente que atraviesa este portal descubre un nuevo tipo de paz, una paz que no dependa de las circunstancias, que no se vea sacudida por la crítica, que no se corrompa por la conveniencia. Esta serenidad es el premio de aquellos que enfrentaron su propio vacío y sobrevivieron. Es el renacimiento del ser original que el mundo ha tratado de borrar. Al final, la soledad es el camino de regreso a lo esencial. Quien lo enfrenta se encuentra a sí mismo. Quien lo teme está perdido. Las personas inteligentes viven solas porque han comprendido que el compañero más valioso es el de su propia conciencia. Y cuando el silencio se convierte en hogar, la autenticidad se convierte en destino. Y el mundo finalmente deja de ser una prisión para convertirse en un espejo del alma libre. Las personas inteligentes, según Jung, no viven solas por debilidad, sino por profundidad. Entendieron algo que la mayoría evita, que la soledad no es el enemigo, es el amo. El aislamiento de estas almas no es un signo de rechazo, es el espacio necesario para que el pensamiento madure y la conciencia florezca. Viven retraídos no por falta de amor, sino por exceso de lucidez, porque han comprendido que el verdadero amor solo nace cuando hay todo un yo que lo ofrece. La soledad, para el ser despierto, es un espejo. Muestra las heridas que aún sangran, las sombras que necesitan integrarse y la fuerza que siempre ha estado dormida. Carl Jung vio en este silencio el portal de la individuación, el proceso de convertirse en quien uno es realmente. La mente que se atreve a caminar sola deja de ser víctima del mundo y se convierte en la creadora de su propio destino. Ella no teme al vacío, porque ha aprendido que es en él donde se revela el significado. Estas personas no desprecian la convivencia humana, simplemente lo eligen más sabiamente. No se rodean de muchos, sino de verdaderos. No dicen mucho, pero dicen lo esencial. Y en el fondo, saben que el precio de la autenticidad es la distancia, pero también que la recompensa es la paz. La soledad dejó de ser una carencia y se convirtió en plenitud. Entonces, si también sientes que vives en los márgenes, que piensas demasiado, sientes demasiado, y es por eso que terminas solo, debes saber que no es debilidad, es el llamado de tu alma pidiendo profundidad. Estás solo donde muchos nunca se atreverán a estar, en el camino de ti mismo. Si este video te conmovió, suscríbete al canal y escribe en los comentarios: mi soledad es mi despertar. Entonces sabré que eres uno de los que han entendido que el silencio no es ausencia, sino presencia, y que la verdadera inteligencia no se mide por cuánto se dice, sino por cuánto se entiende el propio corazón. Divino, amo. La química del porvenir reconocerá que es el espíritu una verdadera sustancia, como hoy son tenidos por sustancias los ácidos, los óxidos y todos los demás principios químicos. No existe vacío alguno entre lo que llamamos el mundo material y el mundo espiritual. Ambos están constituidos por sustancias o elementos en grado distinto de sutileza, fundiéndose imperceptiblemente el uno en el otro. En realidad, la materia no es más que una forma visible para nosotros de los sutiles elementos a que damos el nombre de espirituales. Nuestro invisible e impalpable espíritu se une continuamente con
nosotros un elemento de fuerza tan real como la corriente eléctrica que nuestros ojos no ven. Estas corrientes espirituales se combinan con otras corrientes espirituales, y de tales combinaciones salen nuevas cualidades de espíritu, así como de combinaciones de varios principios químicos, se forman principios o elementos nuevos o con propiedades nuevas. Si arrojamos fuera elementos espirituales de odio, de pena o de dolor, habremos puesto en acción fuerzas dañosas para nuestra inteligencia y para nuestro cuerpo. El poder de olvidar no es otra cosa que el poder de arrojar muy lejos de nosotros los elementos espirituales desagradables y perniciosos, poniendo en lugar suyo los que hayan de servirnos para vivir sin dolor. Hemos de saber que el carácter de nuestro espíritu influirá siempre, favorable o desfavorablemente, sobre nuestros afectos y sobre nuestros negocios, ejerciendo determinada influencia sobre los demás, como que es un elemento que producirá sentimientos agradables o desagradables en nosotros, despertando en ellos gran recelo o plena confianza. El estado de inteligencia que prevalece en nosotros, o sea el carácter de nuestro espíritu, es el que conforma nuestro cuerpo y acaba por darle sus rasgos distintivos, haciéndonos odiosos o amables, repulsivos o atrayentes para los demás. Nuestro espíritu es el que forma nuestro modo de andar, nuestro modo de movernos y nos da los ademanes y gestos que nos son propios. El más insignificante movimiento del menor de nuestros músculos obedece a un movimiento de la inteligencia, a un deseo del espíritu. Una inteligencia determinada determina siempre un especial modo de andar. Una inteligencia siempre débil, vacilante e insegura determinará en el individuo una marcha igualmente insegura y vacilante. El espíritu es el que une en un solo conjunto todos los músculos del cuerpo y es también el elemento espiritual que encierra cada uno de ellos. Contemplad a un individuo, hombre o mujer, de esos siempre descontentos, sombríos o melancólicos, o solamente de los que decimos que tienen mal genio, y veréis en su rostro las huellas de la acción de esta fuerza oculta de su espíritu, modelando y constituyendo la expresión singular con que los conocemos. Son muchas las personas que no gozan nunca de buena salud, porque esta fuerza acciona en ellas lo mismo que un veneno y da origen a varias formas de enfermedad. Un pensamiento muy persistente dirigido a un determinado propósito objetivo, especialmente si este propósito ha de ser el beneficio de los demás tanto como en el propio, dará a todos nuestros nervios una fuerza extraordinaria, y no es en realidad más que un sabio egoísmo esta acción que ha de beneficiar a los demás tanto como a nosotros mismos. Desde el punto de vista espiritual, y en este mundo, todos nosotros constituimos una sola unidad y no somos más que fuerzas que accionan las unas sobre las otras, para el bien o para el mal, llenando esto que nuestra ignorancia llama el vacío del espacio. Estas fuerzas son como nervios que se extienden de hombre a hombre, de existencia a existencia. En este sentido, pues, todas las formas de vida están unidas y fuertemente relacionadas, de manera que bien podemos decir que todos nosotros no somos sino los miembros de un cuerpo único. Un mal pensamiento o una acción mala es como una pulsación de dolor que conmueve hasta el fin de la humanidad a millares de seres organizados. Un pensamiento bueno o una acción benévola causa, pero en sentido contrario, los mismos efectos. Es, pues, ley de la naturaleza, que la ciencia ha demostrado que no podemos hacer a nuestro prójimo un bien real ni causarle dolor alguno sin que nosotros no participemos también de ese mismo dolor o beneficio. La pesadumbre que causa una pérdida, sea ella de seres queridos o de bienes materiales, debilita mucho la inteligencia y el cuerpo, y nuestro dolor tampoco sirve de nada al amigo o pariente por quien lloramos, sino que más bien lo perjudicamos, pues nuestros pensamientos tristes llegan hasta las personas que han pasado ya a otras condiciones de existencia y son fuente de dolor para ellas. Una hora de irritación o de mal humor, haya sido expresado no en palabras, gasta una parte de nuestras fuerzas, sin beneficio para nosotros ni para los demás, creándose tal vez, por el contrario, grandes enemigos. Directa o indirectamente, es indudable que perjudica siempre nuestros negocios. Son también elementos que contribuyen a la formación de nuestra inteligencia. Todas las fuerzas de nuestro espíritu pueden ser empleadas para nuestro gusto y en provecho propio, del mismo modo que en el plano actual de nuestra existencia podemos contribuir, en una reunión de traído hacia sí los elementos de estas condiciones de vida, apropiándoselas, debido a que su inconsciente mental está muy mal educado. La inteligencia es de naturaleza magnética, y por esto atrae hacia sí toda fuerza espiritual en que se fija y la hace penetrar en sí misma.
Despertemos la idea del miedo, y el miedo aumentará en nosotros en grados 1. Dejemos de resistir a la tendencia del miedo, no hagamos esfuerzo alguno para arrojar el miedo, y es lo mismo que abrirle la puerta para que penetre en nosotros, esto es, hemos pedido el miedo. Fijemos nuestra inteligencia en la idea de valor, y entonces nos veremos imaginativamente valerosos, y más valerosos seremos, en realidad, cuanto más tenazmente fijemos esta idea en nuestra inteligencia. Esta vez hemos pedido el valor, y el valor ha venido a nosotros. No tiene límite el mundo invisible para proporcionarnos toda clase de cualidades espirituales. Con las palabras pedid y recibiréis, Jesucristo quiso decir que toda inteligencia que necesite de alguna cualidad, la pida continuamente y llegará a adquirirla. Pidamos, pues, con discernimiento y obtendremos siempre lo mejor. Cada segundo que empleamos en una sabia petición, nos dará un incremento de poder, que nunca es poder perdido para nosotros. Con este esfuerzo ganamos constantemente energías que podemos ir acumulando, pues no las hemos de gastar en mucho tiempo. Lo que necesitamos en todas las empresas no es sino un mayor poder para alcanzar buenos resultados y llevar adelante nuestra fortuna, poder para realizar en torno de nosotros todo aquello que nos ha de favorecer y ha de favorecer a nuestros amigos, pues no podremos dar de comer a los demás si nosotros mismos no tenemos con qué alimentarnos. Este poder no es la misma cosa que reunir en la memoria las opiniones de otras muchas personas o una serie de hechos sacados de los libros, los cuales frecuentemente demuestra el tiempo que son puras ficciones. Todo hecho verdadero, en algún grado o plano de existencia, ha llegado a cumplirse por el poder del espíritu o por las invisibles fuerzas originadas en la inteligencia, obrando sobre otras inteligencias, ya próximas, ya lejanas, pero de un modo tan real como es real la fuerza de nuestro brazo al levantar una piedra. Un hombre puede ser ignorante y, sin embargo, arrojar fuera de su inteligencia determinadas fuerzas que ejerzan influencia sobre los demás, así estén cerca o lejos, en forma que ha de resultar beneficiosa para su fortuna, mientras que el hombre estudioso trabajará con toda energía para obtener tan solo una miserable quitanza, y es que en la ignorancia tiene el hombre un gran poder espiritual. La inteligencia no ha de ser como un saco donde se meten hechos y más hechos. La inteligencia no es otra cosa que un poder de acción para alcanzar aquellos resultados que se deseen. Escribir libros no es sino una pequeña parte de la acción que puede ejercer la inteligencia. Los más grandes pensadores primero trazaron el plan de su acción y después actuaron. Así lo han hecho Colón, Napoleón, Fulton, Morse, Edison y otros muchos que lograron remover y conmover el mundo, obrando de este mismo modo lograremos iguales resultados. Todo plan, propósito o deseo que se relacione con un negocio o con un invento es una positiva producción de invisibles elementos espirituales, y recordemos que el espíritu es como un imán. Empezamos por producir una fuerza que va dirigida a la consecución de nuestro deseo, y si persistimos con energía en el propósito hecho, iremos acumulando fuerzas sobre otras fuerzas, las cuales de este modo se irán fortaleciendo también cada vez más, obteniendo al fin resultados cada vez más favorables. Cuando abandonamos un propósito, antes de haberlo conseguido, lo que hacemos es detener la aproximación de las fuerzas que venían ya hacia nosotros y detener igualmente las que habíamos ya logrado atraer y reunir. El éxito, en todo negocio, depende de la perfecta aplicación de esta ley. La persistencia en un propósito es el mejor modo de atraernos fuerzas o elementos favorables, de modo que sea cada vez más fácil su realización en el mundo exterior. Son también elementos que contribuyen a la formación de nuestra inteligencia. Todas las fuerzas de nuestro espíritu pueden ser empleadas para nuestro gusto y en provecho propio, del mismo modo que en el plano actual de nuestra existencia podemos contribuir en una reunión de... De repente, el 100% de la gente me dice, traigo algo en la espalda, y empiezan así a moverse. Traigo algo en la espalda, y lo agarra el calor. Y agarra, y ¡guau! Dice, sentí algo, y le tiro una papelera cuántica y le pongo algo para mandarlo para su máximo beneficio. Ahora sigue escaneando y de repente alguien dice, traigo algo en el corazón, y así hace cuenta, gesticula, y se sacan todo. Y el 100% de los humanos que he hecho en estos cursos tenemos implantes, o sea, es como decir, el software y el hardware, como una biocomputadora que somos, ha sido metido cosas
en el pensamiento, en el sentimiento, en la biología, en tu sistema nervioso central, en tu sistema digestivo, en tu sistema sexual, etcétera, linfático, todo lo que quieras, tenemos, ya sea por partículas, que no puedo decir aquí en los programas porque ya nos han metido penaltis, partículas que vienen en bebidas, en estas cositas que se aplican hasta 3, 4 dosis, etcétera, en el aire, en el agua, etcétera. Adentro se nanoestructuran y se vuelven como precursores de transmisión de datos, recepción de datos, descontrol de nuestra biología. Tampoco puedo decir la palabra abierta aquí en público porque ADN. hay bronca cuando decimos esa palabra, pero haz de cuenta como si modificaran tu biología. Entonces, con la visión extraocular e intuitiva y también con el testeo de ondas cerebrales, puedes llegar a lo que antes era un exorcismo. Dices tú, wow, el doctor Saleta haciendo exorcismo. Imagínate las burlas que me llevo yo en mis laboratorios, allá con todos mis doctores honoris causa del Sistema Nacional de Investigadores y demás. Yo también estoy en esos niveles, pero el tema está que yo sí desafío esa espiritualidad que sí se puede demostrar con la ciencia. Entonces tú te pones un escáner de este tipo y empiezas a decirle a la gente, yo por ejemplo, yo no hago un exorcismo, yo le digo, tú te lo vas a hacer, tú vas a negociar, y la mayoría de los casos que he encontrado son tecnología de otro plano dimensional, no humano, quizás, o sí humano, pero de oculto a nuestra sapiencia, donde el hechizo, el embrujo, el amarre, el vudú, la entidad que se le colgó a la abuelita, al niño, a la niña, son programas, ya sea software o hardware, y todo ello, más aún los pensamientos y sentimientos, que también funcionan como un parásito allá adentro. Eso lo mides con ondas cerebrales y tú ves el antes y después de la persona. Entonces, retírate lo que viste sin usar los ojos, o sea, tapado. Activado con respiración y meditación. Y en ese momento escaneaste tus órganos vitales, da la orden de desactivar, da la orden de dejar de transmitir datos, porque para esto la hipótesis es que estamos intervenidos para hackear la información de nosotros mismos. En otras palabras, eso que la gente llama Dios, eso que la gente llama ángeles y seres ascendidos, desde mi punto de vista es sistema de monitoreo continuo de este hardware. Igual que lo está haciendo las automotrices ahora con los coches modernos. Y dices, wow, qué moderno. Tesla sabe dónde estoy. Wow, Chrysler sabe dónde está mi coche. A qué hora lo encendí, lo apagué. A dónde hice la ruta y demás. Nosotros tenemos siglos que fuimos hackeados. Sí. Profe, una pregunta para que la gente sepa, o sea, ¿cómo nos parasitan o cómo nos intervienen? ¿Cómo nos programan? ¿De qué manera? Porque también he escuchado que hay entidades en el astral, también nos pueden programar ahí, nos pueden programar a través de la alimentación, del agua, del aire. ¿Qué más, profe? O sea, un poquito podemos puntualizarlo, porque hay mucha gente que esto no lo sabe o que lo desconoce. Mira, esto es hipotético y obviamente estamos en pañales de unir la ciencia con la espiritualidad. Pero voy a dar mi opinión, que es la de Alejandro Saleta, está todavía muy incipiente, pero la voy a dar tal cual. Hay un plano dimensional no material, etérico, astral, o como le quieran llamar, ahí tendremos que entrar en definiciones un poquito más específicas, pero un plano no material. En ese plano no material hay seres. Así como si te vas a la selva hay millones de biodiversidad, también en los planos espirituales.
Bueno, acá estamos. Ya paró de llover. Cayó granizo, sí, cayó granizo. Besito no, por favor. Que después me pica.